el béisbol hay reglas no escritas, reglas que se respetan, que se siguen, que rara vez se cuestionan. Durante años, el juego evolucionó hacia la especialización. Los lanzadores lanzan, los bateadores batean. Dos roles distintos, dos caminos separados. Pero en Japón, comenzó a formarse un jugador que no encajaba en ese sistema. Su nombre era Shohei Ohtani. Desde joven, su talento era evidente. Pero no era solo bueno en una cosa. Era bueno en todo. Podía lanzar con potencia, con precisión, con control. Y al mismo tiempo, podía batear con fuerza, con técnica, con inteligencia. Algo que parecía imposible en el béisbol moderno. Mientras otros jugadores elegían un camino, él decidió no hacerlo. Decidió hacer ambos. Y eso no era algo que todos entendieran. Muchos dudaban, muchos pensaban que no funcionaría, que en algún momento tendría que elegir, porque el béisbol había cambiado. Pero él siguió adelante. Su disciplina, su mentalidad, su enfoque lo llevaron a perfeccionar ambas habilidades. Cada entrenamiento, cada partido, era una oportunidad para demostrar que era diferente. Y poco a poco empezó a llamar la atención, no solo por lo que hacía, sino por cómo lo hacía. Su confianza en el campo, su tranquilidad bajo presión, su determinación lo hacían destacar. No era solo talento. Era una mentalidad distinta. Mientras el mundo del béisbol seguía sus reglas tradicionales, él comenzaba a construir su propio camino. Uno que muy pocos se habían atrevido a intentar. Uno que cambiaría la forma en que se ve el juego. Pero lo que estaba por venir iba a poner a prueba todo lo que había construido. Porque el siguiente paso era enfrentarse al nivel más alto del béisbol mundial. Un lugar donde incluso los mejores fallan. Y donde demostrar algo diferente es aún más difícil. Cuando Shohei Ohtani llegó a las grandes ligas, el mundo del béisbol no sabía exactamente qué esperar. Había talento. Eso era evidente pero también había duda. ¿Podría mantener ese nivel en la liga más exigente del mundo? ¿Haciendo dos cosas al mismo tiempo? ¿Podría lanzar y batear sin que una afectara a la otra? Muchos pensaban que no. Kitaji, temprano, tendría que elegir pero desde sus primeros juegos, empezó a responder de la mejor manera posible. Con resultados, en el montículo, mostraba velocidad, control, capacidad para dominar a bateadores de alto nivel. En el plato, conectaba con fuerza, con precisión, con una confianza poco común. No era una promesa, era una realidad. Cada partido se convertía en un espectáculo, porque no era normal ver a un jugador que pudiera influir en el juego desde dos posiciones completamente distintas. El público comenzó a reaccionar. La expectativa creció. Los medios hablaban de él. Los fanáticos lo seguían. Los rivales lo estudiaban. Pero incluso con toda esa atención, su rendimiento no disminuía. Se mantenía constante, enfocado, competitivo. Y eso fue lo que empezó a cambiar la percepción. Ya no se trataba de si podía hacerlo. Se trataba de hasta dónde podía llegar. Su impacto fue más allá de las estadísticas. Empezó a inspirar una nueva forma de pensar el béisbol. Una forma en la que las limitaciones tradicionales comenzaban a cuestionarse. Porque si un jugador podía hacerlo todo, entonces las reglas no eran tan rígidas como parecían. Cada temporada reforzaba esa idea. En cada actuación aumentaba su legado y poco a poco, su nombre comenzó a mencionarse junto a los más grandes. No por comparación directa, sino por lo que representaba. Una excepción. Un fenómeno, algo que aparece muy pocas veces. Pero el camino hacia la grandeza no es solo talento. También implica resistencia. Adaptarse a las exigencias físicas, a la presión constante, a las expectativas de millones de personas. Y eso es lo que realmente pone a prueba a cualquier atleta. Porque mantenerse en la cima es más difícil que llegar. Y ese sería el siguiente desafío. Porque, después del impacto inicial, viene la verdadera prueba, la que define si un jugador será recordado como una sorpresa o como una leyenda. Y eso
es lo que veremos en la siguiente parte, donde su historia deja de ser una promesa cumplida y se convierte en algo mucho más grande. En el deporte, hay momentos que marcan una época, jugadores que dominan, equipos que hacen historia, temporadas que quedan en la memoria, pero de vez en cuando aparece algo diferente, algo que no solo destaca, sino que cambia la forma en que se entiende el juego. Eso es lo que representa Shohei Ohtani, porque su impacto no se limita a lo que hace en el campo, sino a lo que significa para el futuro del béisbol. Durante años el deporte se construyó sobre la idea de especialización. Cada jugador tenía un rol definido. Cada función tenía un límite claro, pero su presencia cuestionó todo eso. Demostró que es posible hacer más, que los límites pueden romperse, y que el talento, cuando se combina con disciplina, puede redefinir lo establecido. Pero mantener ese nivel no es sencillo. El desgaste físico, la exigencia constante, la presión mediática, todo forma parte del camino, y aún así su rendimiento ha seguido marcando diferencia. Eso es lo que lo hace especial, no solo lo que logró, sino cómo ha logrado sostenerlo. Porque en el béisbol, la consistencia es una de las pruebas más difíciles, y él ha sabido responder. Su nombre ya forma parte de las conversaciones importantes, no solo como una estrella actual, sino como una figura que podría dejar una huella histórica, porque el tiempo es el que define el verdadero legado, es el que decide quién será recordado y quién será olvidado. Pero hay señales que no se pueden ignorar. Hay trayectorias que desde temprano muestran algo distinto, y esta es una de ellas. Su influencia ya se siente. Jugadores jóvenes que comienzan a creer que pueden hacer más. Equipos que empiezan a pensar diferente. Fanáticos que ven el juego con otros ojos. Eso es impacto real. Eso es cambiar un deporte. Porque al final, el legado no se trata solo de números. Se trata de lo que dejas cuando ya no estás, de la inspiración que generas, de la puerta que abres para otros. Y en ese sentido, su historia ya está dejando marca. El béisbol ha tenido grandes jugadores, ha tenido leyendas, ha tenido momentos inolvidables, pero muy pocos han logrado algo así. Muy pocos han cambiado la conversación. Muy pocos han obligado al mundo a replantearse lo que creía posible. Y eso es lo que hace diferente esta historia. Porque no es solo la historia de un jugador talentoso. Es la historia de alguien que decidió no seguir las reglas, y que con eso abrió un nuevo camino. Un camino que otros tal vez seguirán, pero que pocos podrán igualar. Así se construye un legado distinto. Así se transforma un deporte. Así se escribe una historia que será recordada por generaciones. Porque algunos jugadores brillan, otros dominan, pero muy pocos cambian la historia. Y Shohei Ohtani ya empezó a hacerlo.